El Diván con Javier Alcántar, Gaby Márquez y Samantha Castro. Psicología a tu alcance. Hola, pues seguimos calentando motores aquí en nuestro tercer podcast, haciendo lo posible porque la psicología esté a tu alcance y les invitamos a que se pongan cómodos en nuestro diván. ¿Cómo andan el día de hoy, Javi y Gaby? Hola Sam, hola Javi, muy contenta de estar nuevamente platicando con ustedes y compartiendo con todas las personas que nos escuchan. Hola a ambas de las personas que nos acompañan en este tercer tema del día de hoy y de igual manera espero que podamos aprender otro poquito más. Es un gusto tenerlos el día de hoy. Esperamos que disfruten tanto como nosotros de seguir aprendiendo de estos temas. Y les cuento que para ponernos de acuerdo en el tema del día de hoy, nos generamos pues bastantes ideas, ya que es un tema que se asocia con muchos otros malestares modernos. Sin embargo, no se preocupen, que lo haremos lo más sencillo y lo más práctico posible, pues la compulsividad con frecuencia la encontramos en varias manifestaciones, como la depresión, la ansiedad, la fobia, las adicciones, entre otras. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Por lo general lo tenemos asociado a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, pero la realidad es de que en nuestra vida cotidiana hacemos muchas actividades o tenemos muchos pensamientos que son compulsivos, pero el grado de compulsividad es el que va a definir si es, pues vaya, negativo, positivo o neutral en nuestra vida cotidiana. Entonces, el acto compulsivo se relaciona, como decía Javi, es un acto de repetir y, y que nos lleva también a producir como una lucha interna. Por ejemplo, en cuanto a comprar, estamos en esa lucha de comprar y no comprar algo. A lo mejor sabemos que no debemos hacer esa compra porque realmente es algo que no necesitamos y es a lo mejor un objeto absurdo, o sea, nada más porque veo la oferta de un reloj de pared y ya tengo uno. Sin embargo, no podemos, o sea, tenemos un impulso que nos impide controlar esa conducta y no podemos evitar hacerlo. En este caso, la compra viene siendo pues una compulsión y es la manera de liberar un malestar que surge a través de una idea obsesiva que es creer que necesitamos realmente esa compra y pues lo terminamos haciendo. Y así ese tipo de actitudes se mantienen repetidamente. A la otra ya no es solo un reloj, ya estamos viendo infomerciales, comprando en línea, eh, haciendo repetidamente la conducta. Y es que en muchas ocasiones nuestra vida moderna nos lleva a generar ciertos actos compulsivos o recurrentes, ¿no? Por ahí tenemos pues toda esta cuestión de la publicidad, las ofertas que nos están invitando a que realicemos estos actos compulsivos, ¿no? Y al hablar de compulsiones, pues también tenemos que hablar de obsesiones, que por ahí Javier comentaba que son estos pensamientos o estas ideas que están constantemente de manera intrusiva, es decir, que llegan a nuestra mente sin una autorización y se apoderan de nuestra conciencia, ¿no? Van en contra de nuestra voluntad y de cierta manera aparecen persistentemente. Ante esto, pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros las personas? Pues reaccionamos con un impulso, como a manera de respuesta, para que, pues, tratar de aliviar de cierta manera esa obsesión o esa ansiedad. Y ahorita Gaby ponía el ejemplo de las compras, ¿no? Pero también pueden ser comportamientos cotidianos que Javi señalaba, ¿no? Que están ahí durante el día, pero en muchas ocasiones no los observamos, que puede ser a lo mejor que nos lavemos las manos recurrentemente, o el cepillado de dientes constante, más allá de lo que te recomienda un dentista, un odontólogo, también lo puede hacer, ¿no? O hay personas que inclusive tienden a coleccionar objetos, que también forma parte de una acumulación de objetos, y por ahí hablamos más adelante en otro podcast, si quieren, de lo que es el trastorno por acumulación,
que también es una compulsión al deseo de tener algo que necesariamente no necesitamos. Hay otros comportamientos compulsivos que yo les invitaría a que ustedes analizaran y observaran si suceden en su vida cotidiana sobre todo, como el hecho de pues tener este deseo de tener un objeto, o inclusive hay personas que se rascan también la piel o se comen las uñas, o a veces cuando menos nos damos cuenta ya hay personas que se están arrancando el cabello, que pueden ser conductas observables, estas compulsiones, pero también se pueden manifestar como actos que no se observan. Por ejemplo, personas que rezan mucho o que hacen cuentas mentales como para tratar de distraer, entre comillas, su mente, pero realmente es una forma de poder bajar un poco la ansiedad, una forma de poder aliviar esa ansiedad. Así es, Sam. Muchas veces cuando hablamos de compulsión, creemos que nos referimos específicamente a un trastorno, pero como los ejemplos que tú manejabas son situaciones tan comunes que creemos que son, no es que no sean normales, simplemente creemos que, vaya, no son compulsiones, porque no se miran o porque están tan arraigadas en nuestra vida cotidiana que ya las hacemos como por automático, ¿no? Entonces, como mencionamos hace rato, el, la importancia o la delicadeza de esta situación es qué tanto está perjudicando en nuestra vida diaria, en nuestro entorno y en nuestras relaciones, tanto con uno mismo como con los demás, es como vamos a poder medir, vaya, la gravedad de esta compulsión. Podemos englobarlas como en dos tipos muy generales, que son las compulsiones cotidianas y las compulsiones lúdicas. ¿Qué son las compulsiones cotidianas? Son actividades comunes o normales, si le queremos llamar así, que hacemos todos los días, que no necesariamente van a causar un conflicto mayor. Sí pueden ser negativas porque a lo mejor podemos pensar y hacer demasiado tiempo esa actividad. ¿Como cuáles? Dormir, pues dormir es una situación normal, tenemos que dormir, tenemos que descansar, pero muchas veces decimos, pues sabes que todos los días a las 4, a las 5 de la tarde me voy a dormir, voy a hacer una siesta. Entonces, eh, todos los días hacemos esa siesta que para nosotros es pues común, pero resulta que a lo mejor empieza a interferir con una actividad que tenemos que hacer como una obligación, pues a lo mejor si eres papá, resulta que tienes que llevar a tus hijos o alguna clase, ¿no? Por las tardes, alguna actividad que van los niños. Entonces, tú haces tu siesta y a lo mejor ese día también te dormiste, no te levantaste a tiempo o no tuviste la energía para despertarte y ya no fue tu hijo a clase, ¿no? ¿Hay un problema con eso? A lo mejor por un día no, pero si se vuelve constante, sí, a lo que voy. ¿Es malo o está mal tener una siesta? No, pero eso no tiene que dominar lo que es nuestra vida en general, ¿no? Sino debe ser un extra. Siempre ese tipo de situaciones deben de ser un extra. Ahora, ¿a qué nos referimos con el tipo de compulsión? Pues lúdicas. Son, pues, situaciones que iniciaron de alguna manera como para distraernos o como para salir de la rutina, pero acaban convirtiéndose en una situación pues compulsiva y empieza a dominar demasiado lo que es nuestro ser y las podemos identificar muy claramente porque las personas que lo padecen llegan a ser capaces hasta de perder pues el sentido de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? No significa que es una persona que va a perder el equilibrio de su salud mental o la evasión a la realidad, sino que como esta compulsión o esta actividad es tan predominante, empezamos a dejar nuestras responsabilidades ahora sí totalmente de lado. Les voy a poner un ejemplo. A lo mejor
una persona empieza a cuidar su alimentación, ¿sí? El cuidar su alimentación no es algo negativo, está bien. A lo mejor empiezan a presionarse un poquito más, ok, si no afecta tu vida, no hay tanto problema. Pero cuando esa compulsión se vuelve de una manera pues muy invasiva o muy predominante, empiezas a tener un desequilibrio alimenticio. Entonces, ahí es cuando pierdes el sentido de la realidad. ¿Por qué? Porque dejas de lado o dejas de restar la importancia a que puede dañar tu salud o puede dañar vaya, tu entorno, tu salud más que nada. Y por lo tanto, pues obviamente se vuelve una compulsión mucho más negativa y es una evasión a la realidad, pues peligrosa, ¿no? Igual vamos a estar narrando un poquito más de ejemplos y hacer una actividad al respecto. Aquí sería interesante, chicos, analizar también el tipo de ciclo y función que tienen estos pensamientos obsesivos, ya que por lo general al tener una conducta compulsiva, empiezas teniendo un pensamiento obsesivo que te genera pues esa ansiedad de la que nos hablaba Sam, que te lleva a realizar un ritual compulsivo que es el acto repetitivo, con la finalidad precisamente de bajar el umbral de esa ansiedad que estás manifestando y de comprobar el pensamiento obsesivo que estás teniendo. Y al mismo tiempo, esta conducta compulsiva se va reforzando por ese pensamiento obsesivo. Entonces, al final de cuentas, esta repetición es una especie de ciclo de tener esos pensamientos, de llevar a cabo esa compulsión, a realizar el acto para bajar ese nivel de ansiedad. Para que nos vaya quedando un poquito más claro la aplicación o la identificación de estas compulsiones en nuestra vida cotidiana, no sé si por acá Gaby o Javier nos pudieran regalar algunos ejemplos más prácticos para que los podamos identificar sencillamente. Sí, Sam, un ejemplo muy básico puede ser el uso de las redes sociales. Vivimos en una época en la que pues son necesarias, ¿no? Tanto por algunas actividades de importancia que tenemos que hacer como por recreación. También es sano, pues es una manera de tener contacto con nuestros amigos, con las parejas, con la familia, con el trabajo. Entonces, una compulsión puede ser de que usamos las redes sociales todos los días a cierta hora, a lo mejor antes de dormir. Siento o creo yo que es necesario revisarlas, ¿no? Ya sea redes sociales, ya sea estar en YouTube o algo, ¿no? Algo similar. Ok, es una compulsión, aunque sea algo sencillo y que pareciera que no está afectando a nuestra vida diaria. Pero esa compulsión puede, pues de alguna manera, hacerse más grave. No en todos los casos, depende mucho el control y el manejo que tú le des a esto. ¿Qué puede ser un uso de redes sociales convertir en una compulsión pues, negativa, como lo mencionamos hace rato, en el que pases tanto tiempo en ella y que por lo tanto las otras actividades que tenías que hacer de importancia ya no las hagas, como llegar tarde a algún lugar, como el dejar de convivir con tus seres cercanos, como vamos a suponer, estabas haciendo comida, entonces te metiste en una red social y pasaste tanto tiempo y se te quemó los frijoles o lo que quieras ponerle en la estufa, ¿no? Bueno, sí, fue un accidente, ¿no? No hay ningún problema. Pero si ese patrón se empieza a repetir, así como que se te queme la comida, en el que se te echa a perder algo porque no lo guardaste, en el que no le has dado de dar de comer a tu perro, en el que no fuiste a hacer ejercicio, en el que no entregaste a tiempo una tarea, en el que tenías una junta importante y no asististe, entonces ahí está el problema, ¿no? El uso excesivo que le des en este caso, a las redes sociales. Hay comportamientos compulsivos que surgen como respuesta al estrés. Un claro ejemplo son las conductas que se han tenido en la pandemia, sobre todo al inicio,
cuando el impacto psicológico que tuvo la crisis provocó reacciones de inestabilidad, de incertidumbre, de miedo, de pánico, y en el intento de proteger la salud y de buscar esa estabilidad emocional, se desataron compras compulsivas de papel higiénico, de víveres y artículos de limpieza que iban más allá de la protección normal. Además, también surgieron situaciones compulsivas de limpieza donde fue muy fácil perder la línea entre la precaución y la obsesión. Todo esto ha llevado a un aumento de conductas compulsivas y de otras situaciones relacionadas con la ansiedad. ¿Qué les parece si nos vamos directo a nuestra caja de herramientas para poder aterrizar estos consejitos que nos podemos llevar al día a día? Voy a darles una técnica, pues, es sencillo, ¿no? Y básicamente es para compulsiones que aún podemos controlar nosotros. Por ejemplo, una técnica es la técnica que le llaman la técnica de los rituales, que son como, se basa como en 3 pasos. ¿Cuál es el primero? Aplazar el ritual. Por ejemplo, si nuestra compulsión es, si nuestro ritual, vamos a elegir un ritual, el de las compras, ¿no? En este caso. Entonces, aplazarlo. Ok, mi primer pensamiento es, tengo que comprarlo porque lo necesito y porque me da satisfacción. Entonces, lo voy a aplazar. Como no es tan sencillo de eliminar, no significa que ya no lo voy a comprar, significa que no lo voy a comprar en ese momento que yo sentí que era necesario. Y lo voy a aplazar media hora, 1 hora, lo más que pueda, ¿no? Es de poco a poquito, no es todo de un jalón, es poco a poquito. Entonces, ya lo aplacé. El segundo paso es cambiar algunas del ritual. Por ejemplo, si en mi compra yo iba a adquirir 5 productos, bueno, le voy a quitar uno. ¿Por qué? Porque es importante que le empiece a hacer modificaciones para irlo erradicando, ¿ok? Ya no voy a gastarlo, ya no voy a gastar, obviamente lo vamos a ir haciendo de una manera gradual hasta que pues sea uno o pues con suerte sean 0. Y el tercer paso es añadir una consecuencia al ritual. Por ejemplo, si yo me compré algo que no necesariamente necesitaba, pero yo creía que me iba a dar una satisfacción, lo que voy a hacer es añadirle una consecuencia, o sea, hacer algo que no necesariamente me gusta. Por ejemplo, si me compré algo y pues, no me puedo controlar, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? A lo mejor me voy a poner a hacer tantas sentadillas o voy a empezar a limpiar los vidrios, todos los vidrios de las ventanas de mi casa. Eso son cosas que tenemos que hacer, ¿no? Pero no necesariamente. Entonces, ¿por qué el añadir una consecuencia? Para que empecemos a asociar esa conducta compulsiva con algo que no necesariamente nos gusta y que con suerte y de manera gradual podamos erradicarlo, ¿no? O implementar una de esas 3 actividades que nos funcione mejor. Aplazarlo, cambiarlo o añadirle otra actividad. Desde este punto, resalto mucho lo que es el yoga, ¿no? Que en yoga utilizamos un sistema de reflexión como para hacer un análisis muy íntimo, muy personal, que se le llaman yamas y niyamas. Este es un sistema en el cual los yamas son las abstenciones. Son aquellas cosas que sencillamente nos privamos de hacer, pero no como algo que vaya a ser de prohibido hacerlo, sino que sencillamente al momento de que yo identifico que al hacer eso le puedo causar daño a alguien más o a mí mismo, mejor recurro a una forma un tanto más amena y saludable de hacerlo. Un ejemplo de esto puede ser la no violencia, ¿no? En yoga se utiliza mucho esta parte de pensar en la bondad y evitar comportamientos compulsivos como cuando le gritas a alguien en el tráfico o lanzas una grosería o agredes a alguien, ¿no? Entonces, este sistema de reflexión de llamas te permite mucho tener un control más interno. Yo sé que
que al momento que utilizamos como conceptos de yoga, meditación, lo vemos como muy inalcanzable, ¿no? Porque nuestra vida moderna occidental nos lleva a pensar en cosas muy prácticas, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo asociaría todo esto con realmente tener al día a lo mejor un momentito para nosotros, para que podamos hacer un tanto de meditación. Yo me enfoco también mucho en el mindfulness, que tiene que ver en concentrar tu atención en el momento, y probablemente puedas identificar que hay objetos o cosas que no son necesarios, ¿no? Y tratar de evitar las compras compulsivas, algún otro comportamiento que pueda afectarte a ti física o mentalmente. Entonces, me voy mucho por esa corriente, por la corriente oriental, de la búsqueda de equilibrio y sobre todo de la búsqueda de poder tener comportamientos más o menos también con el resto de las personas que nos rodean. Entonces, les invitaría a hacer un ejercicio y sobre todo que identifiquemos que la meditación no es algo pues inalcanzable, sino sencillamente meditamos para aprender a vivir, ¿no? Para aprender a vivir en el momento, en el aquí, en el ahora. Entonces, es una invitación a que nos regalemos ese espacio. Y otra de las técnicas que les quería regalar por acá es una muy sencilla, realmente muy práctica, muy conductual, así como las que les compartió Javi ya, que va enfocada en identificar esos patrones que tenemos. Por ejemplo, si soy una persona que recurrentemente checo a ver si cerré bien el tanque de gas, apagué la estufa, apagué la luz, cerré la puerta, puedes acompañar con una frase chistosa, ¿no? Por ejemplo, si a mí constantemente se me olvida si apagué la luz y ya voy saliendo hacia el trabajo y me regreso para ver si la apagué o no, es un acto compulsivo. Entonces, lo que puedo hacer al momento de apagar la luz, lo puedo acompañar con una frase chistosa como ranas, saltarines, ¿no? Y apago la luz. Y entonces asocio la frase chistosa con el momento y lo hago consciente. De modo de que ya no es algo recurrente que voy a traer como pendiente todo el día, ¿no? Si apagué o no la luz. Y es muchísimo más fácil recordarlo. Entonces, nuevamente, mis técnicas van muy dirigidas a la concentración de la atención, del momento, de poder hacer pausas y hacer nuestros actos con mayor conciencia. Yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo a eficientar nuestro tiempo y nuestros recursos. Somos capaces de identificar ciertas señales de tensión y tenemos la capacidad de tener ese control y esa gestión de la situación nosotros mismos, pues adelante lo podemos hacer de manera autónoma a través de técnicas como las que ustedes nos presentan. Sin embargo, también hay situaciones crónicas que tendrían mucho que ver con alteraciones en la bioquímica cerebral. Entonces, si hay este tipo de alteraciones en las que ya hay una duración, una frecuencia fuera de lo normal y que además está limitando significativamente nuestra calidad de vida y repercutiendo en nuestras actividades cotidianas, entonces ahí ya es necesario buscar ayuda profesional. Existen terapias como la orientada a lo cognitivo-conductual, en las que la persona puede aprender a gestionar esos estados de ansiedad, a reconocer las emociones y a modular la influencia que tiene sobre sus conductas. Pero ya sería con una guía profesional que además le ayude y lo oriente a buscar esas situaciones profundas de las cuales les hablo, que a veces para una persona pueden ser muy difíciles de identificar por sí misma. Bien, pues esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros y sobre todo que con esta reflexión lleguemos a aceptar nuestras compulsiones como parte de una motivación para seguir adelante e identificar aquellas que nos obstaculizan, y esperamos también que nuestros consejos se puedan llevar a su práctica. Y bueno, también por ahí estaremos
dejando en nuestras redes sociales la apertura para que nos cuenten cómo les está yendo o qué tipo de compulsiones también aparecen en su día a día. Esperamos nos escuchen en el siguiente podcast y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Sam, Javi. Fue un placer compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo de El Diván, Psicología a tu alcance.